gracias, licenciado José Mauricio. Espero que se me escuche bien, porque de la lectura de los mensajes estoy apreciando de que a usted se le escuche entrecortado, pero tengo la esperanza de que a mí sí se me escuche con la corrección con la que quisiera que se me escuche. Bueno, mis primeras palabras son para agradecer esta gentil invitación que han tenido hacia mi persona para participar en este evento videoconferencia en la Escuela Judicial Dr. Arturo Celedón Castrillo, un ilustre magistrado y personalidad en la República de Salvador que respecto al cual han puesto su nombre a la escuela en la que hoy participo. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el tema que se me ha pedido disertar, conversar, es el de los derechos fundamentales en el proceso civil. Bien, se me escucha bien, qué bueno. Como todos sabemos, y esta es la primera apreciación que debo hacer respecto al tema bajo comentario, los derechos fundamentales pueden ser divididos en generaciones. La primera generación es conocida como derechos civiles y políticos. Y dentro de ella, dentro de esta primera generación, ubicamos a la libertad de expresión, al derecho a un juicio justo, es el tema que nos va a convocar más adelante, al derecho a la libertad de religión y al derecho a sufragio. Todos ellos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948. La segunda generación de derechos fundamentales es conocida como derechos económicos, sociales y culturales. Y dentro de ellas ubicamos al derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la seguridad social, a las prestaciones por desempleo y a las libertades sindicales y de huelga, también contempladas, previstas, precisadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los artículos que aparecen allí en la lámina. Tenemos también una tercera generación, esta vez vinculada con la solidaridad entre las personas. Muy importante, ¿no? Ahora en estos tiempos en los que advertimos alguna especie, por decirlo menos, de convulsión social en algunos países de nuestros continentes cercanos, producto de una serie de situaciones que no vale la pena comentar en este evento. Encontramos en esta tercera generación el derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la protección al consumidor, el derecho a una vida digna. Miren ustedes lo importante que son estos derechos vinculados fundamentales de la tercera generación, al libre desarrollo de la personalidad, a asumir la personalidad que uno desee, por supuesto, sin que esto signifique la vulneración de los derechos de las demás personas. Estos derechos, como he incluido en la lámina, promueven el progreso social y un adecuado nivel de vida de los pueblos, que es una especie de finalidad de toda vida digna. Todos queremos vivir en paz, con vivienda, en una vida digna, con protecciones diversas que nos permitan desarrollarnos del mejor modo posible como seres humanos. Y eso se orienta a esta clasificación en la tercera generación. Se habla también actualmente, dado los avances de la tecnología, de la existencia de derechos de cuarta generación, aun cuando, como especifico en la lámina, no existe todavía pacificidad en este tema, pero ya se va pensando en derechos de cuarta generación vinculados con la bioética
y el desarrollo de nuevas tecnologías, como la existencia, pongo ahí en la lámina, de una identidad digital. La tecnología nos ha traído diversos cambios, desarrollos, mejoras que nos permiten ciertamente una vida más de relación global y que están dando lugar a esta idea de generar respecto de ellas derechos fundamentales también vinculados con esos temas. Esta posición, como lo adelanté, no es pacífica y se orienta a sostener que los derechos fundamentales deben ser básicamente dirigidos a mejorar la vida del ser humano. Y no necesariamente en su vida de relación social, en su vida con otras personas, sino en su vida personal, en su aspecto íntimo y de desarrollo individual. Ser feliz, por ejemplo, ¿no? En un contexto en el que todo permita aquella situación de paz y felicidad en el ser humano. Bien, entre los derechos que invocamos en primer término de primera generación, dijimos que estaba el derecho a un juicio justo. Y esto más o menos ya va aterrizando en el tema que se me ha pedido exponer, de los derechos fundamentales en el proceso civil. El derecho a un juicio justo, vinculado con nuestro tema, es propio de toda persona que se involucra en un proceso judicial y debe determinar o debe ocasionar en aquellos que van a otorgar la justicia que buscamos condiciones de igualdad en el proceso. Claro, yo ingreso a un proceso para, por supuesto, que se resuelva el conflicto o la controversia que estoy planteando y aspiro a que se me trate igual respecto a mi contrincante, nada más ni nada menos, y que se reconozca el derecho que pueda tener si a eso hay lugar, por supuesto. Además, el derecho a un juicio justo importa que sea oído públicamente, en tanto no exista, por supuesto, aspectos personales que ameriten la reserva del proceso respecto al público que pueda intentar saber de mí. Y también, y esto creo que es lo más importante respecto al derecho a un juicio justo, la existencia de un tribunal independiente e imparcial. Y aquí quiero hacer una diferencia entre independencia e imparcialidad. La independencia, como sabemos, es la actitud que tiene el juez respecto de cualquier presión interna o externa que pueda recibir o que puedan intentar imponerle respecto a su función. No admito ningún tipo de presión, por ejemplo, y resuelvo de acuerdo a mi convicción. La imparcialidad, más o menos empatada con la independencia, pero no igual, significa resolver la causa puesta a mi consideración de acuerdo a lo que se actúe en el proceso y a las normas aplicables, sin poder inclinarme a una de las partes por el solo hecho de querer hacerlo. Eso es perder imparcialidad, eso es ser parcial, no ser objetivo, ni menos justo, ¿no? Entonces, una pequeña diferencia creo que es relevante entre independencia, que pueden ser factores externos o internos de la institución, e imparcialidad, que es intraproceso, resolviendo como debe ser, repito, según los hechos invocados y probados y el derecho a ellos aplicable. El juicio justo, o el derecho a un juicio justo como derecho de primera generación, se vincula sin duda con el debido proceso y exige que el proceso que promovemos se desarrolle dentro de un marco en el que deben presentarse elementos objetivos que nos garanticen que este proceso se ha desarrollado con normalidad y que no está rodeado o inmerso en vicios que impidan más adelante al juez
resolver el fondo de la controversia. Esta parte de la temática que trato tiene vinculación, por supuesto, con el derecho a la tutela judicial efectiva, que, como el debido proceso, están elevados a rango constitucional. El debido proceso, entonces, tiene elementos que deben concurrir para que un proceso sea considerado como tal. Esto es, que sea considerado como un proceso debido o un proceso regular, como también se le llama. Proceso debido o debido proceso es sinónimo de proceso regular. Claro, porque un proceso irregular mal puede ser llamado debido proceso. Bien, ¿qué elementos son los que debe tener un proceso para ser considerado debido? Debe influir de ese proceso el derecho a un juez predeterminado por la ley, no un juez impuesto luego de la postulación de la demanda, sino un juez al que la ley por anticipado ya me ha fijado al cual debo recurrir. Y aquí podemos hablar sin duda de especialidades, de instancias, de materias, ¿no?, respecto a las cuales normalmente la sociedad, los estados, fijan especialidades para que uno recurra a ellas y reclame, solicite la solución de una controversia. Pero también, no solo un juez que ya esté predeterminado al que deba ir yo para solucionar la controversia, sino además un juez, como lo dije en el lámina anterior, independiente e imparcial. Sin juez independiente e imparcial no hay debido proceso. Además, como garantía de este debido proceso, debe permitírseme como justiciable, como recurrente de justicia, el derecho a una defensa por abogado de mi elección. En algunas circunstancias, todos sabemos, algunos ciudadanos no tienen la posibilidad de contratar un abogado o de obtener una defensa por él, ¿no? Y en ese escenario el Estado puede, según la materia de la que se trate, básicamente penal, puede otorgar o conceder un abogado de oficio. Pero la primera regla es que el propio justiciable es el que debe elegir a su abogado, y eso garantiza el derecho a un debido proceso. En la misma línea de desarrollo de un debido proceso para la obtención de un derecho justo, tenemos el derecho a la prueba, el derecho a que se me permita ofrecer las pruebas idóneas a efecto de convencer al juez de la efectividad de lo que pido, de que éstas actúen y de que éstas en su momento se valoren con suficiencia. Igualmente, el debido proceso reclama que en su momento se dicte una resolución debidamente motivada. Los vicios de motivación todos los conocemos y ellos deben ser evitados a efecto de que la decisión judicial pueda ser considerada suficiente y válida. Sin una resolución debidamente motivada no estaremos frente a un debido proceso. Igual, también es un elemento integrador del proceso regular el derecho a la impugnación, sea esta vertical u horizontal, dependiendo del tipo de cuestionamiento que queramos efectuar a una decisión judicial. Empatado con la impugnación, tenemos el derecho a la instancia plural. Esto es la revisión de lo decidido por el juez, cuando menos por una instancia adicional, por lo menos por dos instancias de mérito, por dos jueces, por grupo de jueces, si hablamos de órganos colegiados, que puedan revisar lo resuelto por órganos de primera instancia. En algunos países, según el derecho comparado, podemos entender que se puede hablar hasta de 3 instancias, pero en realidad lo más común y generalizado es el reclamo de 2 instancias de mérito, porque la instancia de casación
no es una instancia de mérito, como sabemos, no es una instancia en la que se evalúa solamente la correcta aplicación del derecho a los hechos ya determinados. Y tenemos también como un elemento integrador del debido proceso el derecho a no revivir procesos fenecidos. Con cosas juzgadas, concluidos, no pueden ser reactivados. Con todos estos elementos podemos asegurar que se garantiza el desarrollo de un proceso regular. Y en ese mismo escenario podemos afirmar que el derecho a un debido proceso es complejo. Tiene una estructura compleja, porque está constituido por varios elementos que están dichos en las láminas anteriores y que se resumen en la forma como se constituyen los órganos de resolución o de decisión, y esto ya tarea del Estado, instancias, especialidades, grados, incluso ubicación de órganos en todas las áreas geográficas de un país para permitir o facilitar el acceso a la justicia, la predeterminación, también como otro elemento central, del procedimiento que debe seguirse para poder obtener una decisión fundada en derecho, un procedimiento preestablecido, caminos que deben ser conocidos con anticipación por todo aquel justiciable que pretenda recurrir al órgano de heterocomposición, y también garantías de defensa, garantías que me permitan actuar las pruebas que yo quiera actuar e impugnar eventualmente decisiones que no me favorezcan. Entonces, estos varios elementos de los que está constituido el debido proceso lo presentan, repito, como un derecho complejo, de una estructura plural, que reclama ciertamente que todos estos elementos que he intentado resumir en estas láminas concurran a un proceso, con los cuales se forma una coraza que garantiza que ese proceso se ha desarrollado de modo regular y habilita al juez recién entonces a dictar una decisión válida sobre el fondo de lo planteado. Y hablo de fondo porque más adelante vamos a ver que existen dentro de la posibilidad defensiva de las partes la facultad de proponer medios de defensa que van a intentar no permitir que el juez dicte fallos sobre fondo. Todo ello como parte o como intención de que el proceso se desarrolle de modo regular. Bien, pues eso lo vamos a decir más adelante. Respecto al debido proceso, que es uno de los principales elementos constitucionales del proceso civil, no solo es una garantía, digo yo, para el justiciable, porque permite comprender de que el proceso que ha iniciado se ha desarrollado con normalidad, con jueces imparciales e independientes, con actuaciones de pruebas suficientes, y no solamente el demandante, por supuesto, sino también de la parte demandada. Este elemento fundamental del proceso, no solamente garantiza un correcto funcionamiento del Estado a favor del justiciable, sino que desborda el ámbito jurisdiccional, permite paz social y, en apreciación personal, legitima al Poder Judicial. El Poder Judicial, junto opinión personal de nuevo, junto con los sectores salud, junto con los sectores justicia en general, porque no solamente el Poder Judicial forma el sector justicia, y junto con el sector educación, son elementos fundamentales del desarrollo de cualquier sociedad. En consecuencia, el Poder Judicial, para legitimarse, tiene que no solamente desarrollar procesos dentro del marco de una regularidad constitucional, sino además dictar fallos válidos dentro de ese mismo marco. Pero no es que solamente el debido proceso garantiza al justiciable a que se ha llevado respecto a él un proceso justo, sino que va más allá de ese escenario. Fortalece a la institución, al Poder Judicial,
y permite legitimarlo frente a la sociedad, sobre todo ahora, nuevamente lo repito, frente a diversas situaciones que están generando que en varios países exista descontento respecto al funcionamiento de los sectores públicos, y eso hay que cautelarlo. Y es, como no, un atributo integrante de la tutela procesal efectiva, derecho también constitucionalizado. ¿Cómo se materializa este derecho constitucional a un juicio justo, a un debido proceso en el proceso civil? ¿Cómo aterriza este derecho fundamental en el proceso civil? ¿Cómo se hace efectivo este derecho magno en el proceso civil? Bueno, esto ocurre a través de principios que tienen que ser atendidos, observados dentro del proceso, para no vulnerarlo, para hacerlo realidad al debido proceso. Y estos principios, dentro del proceso civil que nos ha tocado comentar el día de hoy, son conocidos como principios procesales. Bien, ¿qué son los principios procesales entonces? En la línea de ideas que estamos glosando. Son pautas u orientaciones que deben inspirar al ordenamiento jurídico procesal para generar un proceso debido o regular en búsqueda de utilidad para los justiciables y de la paz social. Son principios o pautas rectoras, guías, directivas y no recomendaciones, son imperativas que deben tenerse en cuenta para garantizar el desarrollo de un debido proceso. Y remarco la paz social, necesaria en todos los tiempos. A ver. Bien, vamos a pasar acá, siguiente lámina. Ahí está. Tiene que ir desde acá. Ya. Acá escribir. Bien. ¿Atrás? Sí. Todo clic de izquierdo, ¿no? El derecho para otro. Atrás. Bien. Gracias. El primer principio es el principio dispositivo. ¿Ya? Creo que la lámina ha pasado rápido. Bien. El principio dispositivo. El principio dispositivo, como primer principio procesal que materializa, hace objetivo el derecho constitucional al debido proceso, tiene varios aspectos sobre eso, una pluralidad de aspectos. Voy a mencionar 4 de ellos. El principio dispositivo tiene como elemento a la iniciativa de las partes, lo que significa que el proceso civil solo se inicia a instancia de parte. No hay forma de que un juez mutuo propio inicie una pretensión o un proceso o una pretensión principal de oficio, sin que nadie se lo pida, ¿cierto? Ese es el principio dispositivo en su elemento iniciativa de las partes. Debo acotar que esto es verdad, pero que en materia cautelar, sí, en la legislación nacional peruana existe la posibilidad de que un proceso cautelar, no un principal, sino un proceso cautelar, se inicie de oficio por el juez, pero solo en 2 circunstancias específicas que prevé nuestro Código Procesal Civil, y son en los casos de alimentos, cuando está acreditada el vínculo parental, a efecto de compeler al obligado a que preste o otorgue una pensión alimenticia, y también
en los casos de interdicción civil. Esto es cuando alguna persona tiene algún tipo de discapacidad que no le permite desarrollarse de modo personal y pone en peligro su propia vida, toxicómanos, ebrios habituales, etc., ¿no? En esos casos, la legislación nacional peruana permite que el juez pueda dictar de oficio una medida cautelar. O, en el escenario que estamos conversando, iniciar de oficio un proceso cautelar. Claro que no es el proceso principal, como repito, pero que sí es un proceso autónomo, por lo menos procedimentalmente, respecto al expediente principal. Esto es una especie de excepción mediana respecto al principio dispositivo de iniciativa, ¿no? Solo para temas cautelares en el Perú. Bien, el otro elemento es la disponibilidad del derecho material. Seguimos en el principio dispositivo. ¿Cómo así la disponibilidad del derecho material? Claro, porque el demandante es dueño de su pretensión. El demandante ha iniciado el proceso en búsqueda de la solución del conflicto o controversia. Y como tal, es dueño de la pretensión y puede respecto de ella desistirse de la pretensión, decirle ya no más al juzgador, o también desistirse del proceso. A su vez, siendo el principio dispositivo aplicable tanto a demandante como a demandado, el demandado es dueño también de su voluntad de allanarse a la pretensión y o reconocer la demanda para evitar que el proceso continúe y el juez dicte la decisión final que corresponda. Está dentro de la voluntad de ambos hacer respecto de lo que se plantea en el proceso lo que su voluntad o interés determine, y además ambas partes en conjunto pueden transigir, firmar una transacción extrajudicial o judicial o conciliar, ¿no? Ya de modo conjunto. Todo eso dentro del aspecto de la disponibilidad del derecho material. Bien, después tenemos también acá. Bien, tenemos también como parte del principio dispositivo el impulso procesal. ¿Existe impulso de oficio? Bueno, algunas legislaciones lo recogen, ¿no? Que el juez está obligado a impulsar el proceso por sí mismo. Pero doctrinariamente existe una inclinación para que sea la propia parte la que active el proceso cuando hay alguna actividad, por supuesto, que sea atribuible a la parte, ¿no? Porque si no, no existiera la figura del abandono del proceso. De modo tal que, como pongo en la lámina, una vez que se activa el proceso, que se pone en marcha el mismo, y para que pase por las diversas etapas por las que debe pasar, debe haber o debe evidenciarse una voluntad de aquel que ha iniciado la causa. Impulso procesal. No presentar la demanda y esperar que el juez la mueva solo. La delimitación también como cuarto punto del principio dispositivo, la delimitación del tema decidendo, del tema a decidir, del tema en conflicto, del tema en cuestión. Son las partes las que determinan lo que es materia de debate. El juez no debe ir más allá de eso. El juez no debe emitir pronunciamiento respecto a un tema que las partes no han puesto en debate. Una restricción al juez a que resuelva lo que se le pone a su consideración y no otra cosa, y eso forma parte también del principio dispositivo. Son las partes las que eligen qué se va a resolver en base a los hechos que exponen y al derecho que ellos estiman que es apropiado el caso. Claro, respecto al derecho, si todos sabemos que es posible que el juez aplique el derecho que corresponde a los hechos, pero no que resuelva sobre hechos que las partes no han planteado, ni menos han controvertido. Sobre este mismo tema, el Código Procesal Civil peruano
en su título preliminar, artículo 7º, dispone que el juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, aunque no haya sido invocada por las partes o no haya sido de modo erróneo, lo que dije hace un principio, yo era muy curia, ¿no? Aplica el juez el derecho que corresponde a los hechos, porque se sabe que el juez conoce el derecho, un término doctrinario, ¿no? Las partes le dicen los hechos a los cuales el juez se debe limitar, y el juez, resolviendo la controversia, aplica el derecho invocado o el que debe ser el correcto o idóneo para esa controversia. No puede, sin embargo, y está en la última parte de la lámina, no puede ir más allá de lo que se le pide, ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. Y esto, quiero reiterar, es en materia civil. Porque, como también sabemos, en otras materias, como la laboral o la contencioso administrativa, es posible que este principio de congruencia se quiebre en algunas circunstancias, cuando de por medio hay derechos fundamentales que proteger o derechos laborales que proteger, por ejemplo. Se ven casos de temas laborales en los que este principio de no poder ir más allá del petitorio se quiebra. Ejemplo, un trabajador pide como beneficios sociales la suma de 80.000, voy a dolarizarlo para que sea general, de $100, y sin embargo en el camino del proceso se llega a probar de que en realidad los beneficios sociales que le corresponden eran de $200. Oiga, usted está resolviendo más allá del petitorio, el demandante trabajador pedía $100, usted le da 200. Bueno, en materia laboral eso es posible, porque los derechos laborales son irrenunciables, ¿no? Según la Constitución Política del Perú, y en ese caso el juez puede, en esas materias, ir más allá de lo pedido. En temas laborales, y también he visto temas constitucionales algo parecido, ¿no? Bien. Tenemos además, sobre este tema, tenemos también como parte del principio dispositivo la aportación de la prueba. Según este elemento del principio dispositivo, son las partes las que deben aportar las pruebas. Claro, existe también la regla general de que quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo contradice también. Sin embargo, como en muchas legislaciones comparadas, podemos encontrar algo similar a lo que ocurre en nuestro Código Procesal Civil peruano en el artículo 194, que es la posibilidad de que el juez actúe prueba de oficio. Esto es, conociendo los hechos, solicite, para formarse mejor convicción, la actuación de una prueba que ninguna de las partes ha ofrecido. Y ello se entiende porque la finalidad del juzgador es resolver el conflicto del mejor modo posible, generando o buscando la obtención de la tan reiterada paz social. Claro, pero esta actuación oficiosa del juez, esta orden de actuarse una prueba que ni demandante ni demandado han pedido, debe garantizar el contradictorio. Esto es, que la parte interesada pueda, respecto de la prueba que el juez ordena actuar, formular los cuestionamientos que estime pertinente. La palabra del juez respecto a la actuación de oficio acá en el Perú no puede ser cuestionada. Si el juez ordena una actuación de oficio, debe actuarse. Pero eso no significa que las partes deban aceptar la validez de esa prueba, pues pueden cuestionarla. Y ese derecho al cuestionamiento debe ser garantizado. Bien. Otro principio
que materializa el debido proceso como uno de los derechos constitucionales aplicables al derecho civil, al proceso civil, es el principio de contradicción. No se puede dictar una decisión de fondo que resuelva la controversia si la parte involucrada en el proceso no ha sido oída o no se le ha dado posibilidad de oírla. Claro, se le otorga posibilidad, se le notifica y no contesta, bueno, es un tema de pronto de voluntad de no contestar, pero posibilidad debe otorgársele. No habrá debido proceso entonces si no se ha otorgado la posibilidad de contradicción o contestación. Solo manifestándose o objetivizándose esa posibilidad de contradecir es que vamos a entender que existe el desarrollo de un debido proceso. En temas cautelares, esta posibilidad defensiva sí debemos reconocer que se difiere, porque como también sabemos, en temas cautelares la decisión judicial se dicta, la decisión cautelar se dicta sin oír a la otra parte, in audita altera pars, dice el latinago, ¿no? Sin oír a la otra parte. Y solo después de dictada la medida cautelar y en algunas legislaciones después de ejecutada, es que el afectado, entiéndase demandado, puede manifestar lo pertinente respecto al derecho que se está cautelando, en búsqueda de que se levante eventualmente esa medida cautelar. Ahí sí existe, en temas cautelares, en procesos cautelares, existe una contradicción diferida, pero finalmente sí la hay, ¿no? Sí la hay. También tenemos como parte de los principios procesales el principio de preclusión, según el cual el proceso está pensado, está diseñado para desarrollarse en etapas definidas. La etapa cognoscitiva, la etapa postulatoria, la etapa probatoria, la etapa resolutoria, la etapa impugnatoria, etcétera, ¿no? Entonces, cada etapa va generando, luego de vencida aquella, un cierre, una especie de puerta que se cierra y que no puede volver a abrirse, de modo tal que si se pasa a la siguiente etapa, ya no se puede retroceder. Eso debe también respetarse en el proceso civil, conocido como principio de preclusión, a efectos de garantizar el desarrollo de un debido proceso. Este mismo principio nos informa que los actos desarrollados cuando ya se cerró una etapa son válidos y extinguen cualquier posibilidad de ejercicio de un derecho respecto a esa etapa ya vencido por parte de los interesados. Ello no es posible. Ahí existe de pronto sí una pequeña salvedad vinculada con la posibilidad de que se haya generado una nulidad procesal. No es nuestro tema en este momento, pero sí se debe dejar sentado de que esa puerta se puede volver a abrir, esa puerta precluida, esa etapa precluida, si es que se viene a probar que se ha generado una nulidad por falta de notificación, por ejemplo, a una de las partes que no ha podido ejercer su derecho de defensa, no porque no lo quiso, sino porque no pudo hacerlo. En ese escenario excepcional es que sí se puede volver a abrir las etapas cerradas, pero de modo excepcional solamente. A ver. También tenemos al principio de concentración, voy a apurarme un poco porque según el tiempo que nos han dado nos queda solamente 15 minutos. El principio de concentración, reunión de toda actividad procesal en la menor cantidad de actos posibles. Lo idóneo, lo ideal, es que el proceso se desarrolle lo más compacto posible. Aquí en el Perú estamos tratando de reducir las etapas al máximo para acelerar los procesos civiles, que son largos ciertamente, pero que con un poco de más voluntad se pueden acelerar. Tenemos también como parte de los principios procesales el principio de saneamiento o expurgación, que es aquel en virtud del cual permite que el juez examine la relación procesal
y vea si en ella existe algún vicio que puede impedirle en su momento el dictado de una decisión de fondo. Intenta expulsar del proceso cualquier situación anómala que le impida más adelante dictar la sentencia que las partes esperan, sea a favor de una, a favor de otra, sin duda, ¿no? Pero una sentencia final que ponga ya fin a la controversia, a la redundancia. Esta revisión de lo actuado en el expediente y los elementos constitutivos de la relación procesal permite, repito, expurgar vicios y, en su momento y caso, ordenar el juzgamiento anticipado. Esto es, dado que todo está claro, dado que no hay problemas procesales, dado que se ha formado bien la relación procesal, el juez puede en su momento ordenar que se dicte de inmediato la sentencia, si es que no hay pruebas que actuar, pruebas de actuación en audiencia. Si todos son documentales, o si estamos frente a una causa que podamos llamar de puro derecho. Este principio de saneamiento de expurgación es muy importante. En la legislación nacional peruana, esta expurgación se puede hacer desde la admisión de la demanda. En realidad, técnicamente, hay 3 etapas para expurgar o sanear, que son la presentación misma de la demanda, en esta etapa especial que estamos estudiando, que es una etapa de saneamiento, y también el juez en forma excepcional puede expurgar en la sentencia. Cuando se le ha pasado, digamos así, este análisis en las 2 etapas anteriores y recién en sentencia advierte de que hay algún vicio que le impide pronunciarse sobre el fondo. También puede hacer una sentencia, en ese caso, declarando improcedente la demanda y advirtiendo cuál es el vicio insubsanable que puede haberse presentado en el proceso. No es muy común, bueno, está regulado porque es una posibilidad, no es muy común, pero existe, ¿verdad? Por ahí algunos casos en los cuales vía expurgación excepcional en sentencia los jueces declaran improcedente la demanda. Bien, el principio de adquisición, las pruebas que presentan las partes se adquieren para el proceso, sirven para el proceso y con ellas se puede resolver la causa, pero cierto es también de que una vez ingresada al proceso y formando parte de un expediente judicial pueden servir como prueba en otro proceso. Inicialmente se adquieren para el proceso, pero en su caso y momento pueden servir como prueba en otro proceso que esté vinculado con la materia que se controvierte en esa causa. Principio de adquisición. El principio de inmediación, contacto directo, todos son elementos, insisto, que evidencian un proceso debido, regular y que constitucionalizan esa garantía tan necesaria para que el proceso se desarrolle de modo normal, de modo regular. La inmediación, ya sabemos, es el contacto inmediato que debe existir entre el juez y las partes. En principio, lo correcto es que los jueces participen de las audiencias. Eso ya está legislado, eso es práctica común en las legislaciones comparadas, aun cuando en algunas ocasiones y en algunas especialidades, por la carga procesal, los jueces delegan ciertos actos a auxiliares o adjuntos y no dirigen ellos mismos las audiencias. No es lo ideal, por supuesto. El principio de inmediación es lo correcto, es lo necesario, lo que garantiza el desarrollo de un debido proceso, pero la carga procesal a veces invita a los jueces a tener que delegar. No es lo ideal, pero ocurre. En el Perú también debo resaltar en estos minutos que nos quedan, en el Perú se está promoviendo hace pocas semanas nada más, no más de 2 o 3 semanas, con mucha intensidad, la oralización de los procesos civiles. Los procesos civiles aquí en el Perú en el año 1993 fueron pasibles de una casi oralización. Y digo casi porque se trataba de
llevar a cabo audiencias por el juez, 3 audiencias por lo menos, una audiencia de saneamiento procesal que se llamaba, una audiencia de fijación de puntos controvertidos y una audiencia de pruebas, en todas las cuales el juez debía estar presente, ¿no? Lo que no pasaba antes de 1992, en la que aquí en el Perú, con el código anterior que era de 1912, los jueces no participaban en las audiencias, delegaban todo. En el 93 se generó esta especie de revolución y se obligó, se hizo imperativo que el juez actúe en las audiencias, ¿no? De modo personal. Ocurrió, pero la sobrecarga procesal, otra vez sobrecarga procesal, generó que algunas audiencias se eliminen. Básicamente, las 2 primeras, la de conciliación y la de saneamiento procesal. Ya el juez esos actos los verificaba solo si la parte pedía, por ejemplo, una audiencia especial de conciliación, y el saneamiento lo hacía en resolución, nada más en privado, se revisaba el proceso y dictaba el auto de saneamiento o expurgación al que hubiera lugar. Y la audiencia de pruebas la actuaba, incluso podía no actuarla si es que las pruebas solamente eran documentales. Bien, pero hablaba del cambio que está generando hace poco. Ahora se está promoviendo un modelo distinto, y no como consecuencia de reformas legislativas, y esto lo creo lo relevante, porque este es una especie de activismo judicial, un activismo de quienes hacemos judicatura en el Poder Judicial y que está orientado a que los procesos civiles sean oralizados y grabados, de modo tal que un juez puede, después de haber convocado a las partes en una sola audiencia, resolver todo frente a ellas, con previo estudio de la causa, con previa actuación de las pruebas que deban actuarse, y frente a ellas resolver la causa dictando la sentencia respectiva o difiriendo esa decisión para un plazo corto, pero todo concentrando las actuaciones en un solo acto y haciéndolas frente al público, evitando en muchos casos las notificaciones por electrónicas o por cédula, que son las que generan algunas veces dilación. Por estos cambios que son de activismo judicial, repito, y no de cambios legislativos escritos, están dando resultados, y esperemos que siga así, porque está recién implementándose en algunas de las 33 Cortes Superiores del Perú, casi cerca de la mitad, pero no en todas, ¿no? Pero esperemos de que eso se incentive, se crezca, se oscureció. Bien, gracias. Ese es el principio de inmediación. También tenemos el principio de legalidad de la forma, voy corriendo un poco más, disculpen ustedes. Esto es importante, acá me detengo un minuto. Dije que el proceso está fijado en etapas, está fijado previamente por el legislador, cuál es el camino que va a recorrer el proceso, ¿no? Cuál es la forma que debe ser respetada, pero es relevante indicar de que también es verdad de que si no hay una formalidad concreta para cierto acto que pueda presentarse en el camino del proceso, cualquier forma que las partes adopten debe ser considerada válida, en tanto no vulnere el derecho a la defensa u otros derechos también de rango constitucional, ¿no? Pudiendo reputarse válida cualquier otra forma que entreguen las partes en el camino del proceso, siempre que no se vulnere una forma específica o otro derecho constitucional. ¿Y por qué? Porque como se sostiene en doctrina, y yo también abrigo esa idea, que el proceso no es un fin en sí mismo. No porque sea seguir un camino un poco distinto para llegar a la meta, que es la resolución del conflicto sustantivo, se va a decir, el proceso es nulo. No la nulidad por la nulidad, sí la nulidad trascendente, ¿no? A la nulidad insubsanable, pero no a la nulidad por la nulidad. Aquí
La razón del proceso es resolver un conflicto sustantivo. Y si, repito, en el camino se ha tenido que seguir una ruta un poco distinta, en un momento dado por lo menos, no hay por qué decir que el proceso es nulo, bajo un ritualismo que debe ser desterrado. Es una herramienta el proceso, no es la razón en sí misma. La razón es resolver los conflictos y generar la paz social. Eso es lo importante. Bien. El debido proceso, ya nos queda poco tiempo, quiero respetar los tiempos, permite que las partes cuestionen su desarrollo. ¿Sí? Su desarrollo. Claro, uno está involucrado en un proceso, se espera de que este proceso sea debido, correcto, regular, y en ese camino cualquiera de las partes puede orientar sus defensas, no en un aspecto fondal, en principio, sino en un aspecto formal, denunciando ante el juez vicios que deben ser corregidos o vicios que son insubsanables y que no van a permitir en este último caso que resuelva el fondo. Estas formas de cuestionamiento o estas defensas formales son conocidas como medios de defensa. ¿Cómo se materializa esta voluntad de las partes de generar para ellas un debido proceso? Ante la advertencia de vicios que, según ellas, están presentes en ese proceso. Se materializan, se objetivizan con los conocidos medios de defensa. Esto es, las excepciones procesales y las defensas previas. Adviertan, por favor, que la idea de este expositor es plasmar dentro de un escenario general cómo se genera adecuadamente un proceso civil a la luz de los derechos fundamentales que deben estar por sobre él, ¿no? Entonces, si una de las partes o cualquiera de ellas pretende que este proceso sea regular como debe serlo, puede cuestionar cualquier vicio a través de estos medios de defensa. Excepciones y defensas previas. El catálogo de excepciones es muy amplio, ¿no? La excepción, como podemos ver en la lámina, es un medio de defensa de fondo y de forma. ¿Por qué de fondo? Puede ser de fondo porque plantea una defensa que en principio parece formal, pero que en realidad ulteriormente va a generar la imposibilidad de que el juez se pronuncie sobre la pretensión, haciendo que el proceso perezca, que el proceso se caiga, termine, como por ejemplo las excepciones de caducidad o de prescripción instintiva de la acción y otras más que están en las láminas siguientes, que ustedes me imagino que ya las tienen y que de pronto vamos a verlas solamente rápidamente. Hay otras, sin embargo, otros medios de defensa que sí son solamente dilatorios. Esto es que permiten corregir ciertos errores y que luego de corregirlos van a permitir que el proceso continúe. Entonces tenemos medios de defensa, excepciones dilatorios y otros que son perentorios. La decisión de incompetencia, voy pasando rápido, cuando se recurre a un juez que no es el llamado por ley para resolver el conflicto. Tenemos también la excepción de incapacidad del demandante o de su representante, vinculado a esto con las anomalías o discapacidades, un término más apropiado, discapacidades que pueda presentar un sujeto procesal y que le impida ser parte de un proceso. Y aquí tenemos un asunto muy relevante, y mi brochure que han leído hace un rato, ahora ustedes podrían advertir de que yo he sido representante del Poder Judicial ante una comisión congresal de mi país para hacer reformas a las normas vinculadas con las personas con discapacidad. Y a partir de ahí, siguiendo a la Convención sobre las personas con discapacidad, hemos orientado diversas modificaciones legislativas a favor del otorgamiento de apoyos y salvaguardias para las personas con discapacidad, y no como se conocía antes, la curatela, esta que eliminaba la voluntad de las personas sujetas a una interdicción civil.
y a pesar de que podían tener espacios de lucidez o que con apoyos podían ellos manifestar su voluntad, las fórmulas anteriores, los modelos anteriores, orientaban a que se nombre una persona que reemplace al interdicto y diga la voluntad directa o aparente que el interdicto puede decir de otra manera. Entonces, esta excepción está vinculada con eso, ¿no? Con personas que puedan tener una discapacidad o con menores de 16 años. Voy avanzando, ¿verdad? Tenemos también la excepción de representación defectuosa o insuficiente del demandante vinculado con poderes. Cuando un poder está mal redactado, puedes reclamar la insuficiencia del poder. Otra importante también es la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. No entiendo lo que dice la demanda. El demandado es notificado con una demanda y no entiende qué se pretende. Hay incongruencia entre pretensión y hechos, las normas no son las correctas, hay falta de precisión sobre ciertos temas, hay contradicciones, etcétera, ¿no? Frente a esa situación, ¿qué le queda al demandado? No puedo contestar la demanda. O si la contesto, la voy a contestar de modo de repente sinuoso, de modo alternativo, subordinado, etcétera. ¿Qué hago? Me defiendo mediante una excepción de oscuridad y ambigüedad que pretende o que persigue que el demandante aclare la pretensión y o los hechos. Hay mucho que decir de esto, en verdad que el tiempo va quedando corto. Nos queda también la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. Excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, cuando hay una vía previa que agotar, debe agotarse antes de ir al sede judicial. Tenemos también la falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. Aquí es un tema un poquito mayor, porque acá lo que se acusa es que el demandante y el demandado no son los llamados por ley para estar presentes en ese proceso. No son los sujetos a los que la ley habilita para ser sujeto activo o sujeto pasivo de la relación procesal. Deben ser otros, no él. No es Juan Pérez, o no es Ulises Yaya, sino es Juan Yaya, el llamado por ley. Y si eso se acusa, hay que plantear un medio de defensa con eso. Orientado siempre, como yo lo dije, a que el proceso sea regular. Nada ganamos desarrollar un proceso que no va a permitir más adelante una decisión válida. Y digo decisión válida, agregando ya lo que he venido reiterando, una decisión válida que aparezca como tal dentro del proceso y que pueda ser sostenida en el tiempo. Porque es posible que en un proceso aparentemente regular se dicte una decisión formal, pero si ha habido vicios, ese proceso es pasible de un cuestionamiento vía, por ejemplo, un proceso de amparo, en el cual, si el vicio es evidente, se va a declarar fundada la demanda y se va a ordenar que el proceso civil se retrotraiga a la etapa en la que se cometió el vicio. Bien, junto con estas, hay excepciones de independencia cuando se plantea un proceso, a pesar de que hay otro similar que está iniciado y no culminado. También tenemos, estoy pasando rápido como ustedes notan, excepción de cosa juzgada, cuando se inicia un proceso que ya, un segundo proceso, cuando ya ha habido uno que ha resuelto la pretensión y se requiere una triple identidad de partes, acción y decisión final. Tenemos también la excepción de desistimiento de la pretensión, cuando se inicia un proceso y antes se había iniciado otro en el cual el demandante se desistió de la pretensión. Vimos en el principio dispositivo que las partes son dueñas de la pretensión y si quieren se desisten, pero si se desisten de la pretensión ya no pueden iniciar otro proceso, pues. Y si lo inician, está este medio de defensa que está en la lámina para evitar que ese segundo proceso continúe. También tenemos la excepción de conclusión del proceso por conciliación o transacción, cuando en uno anterior se concilió tan solo. Sencillo, ¿verdad? También requiere triple identidad. La excepción de caducidad, los plazos de caducidad los fija la ley, y si se interpone una pretensión fuera de esos plazos,
pues podrá excepcionarse en ese sentido y obtenerse que el proceso perezca, ya no puedes demandar. Tanto derecho como acción se extinguieron, distinta a la excepción de prescripción, en el cual también por efecto del tiempo, como todos sabemos, se impide demandar o reclamar el derecho, que sí lo tienes, porque no has caducado, pero lo que no tienes es acción. Prescribe la acción. Y es por eso que, y esto es también importante, creo, ya voy terminando, y esto es importante también, es posible que un sujeto que tiene un derecho pero no la acción, entable la acción, y ya será el demandado quien eventualmente postule una excepción de prescripción, a efecto de evitar que ese proceso continúe porque el plazo para demandar venció. Y puede ser también que el demandado no excepcione, en cuyo caso, a pesar de haberse demandado fuera del plazo de prescripción, el proceso puede continuar. Porque la excepción de prescripción extintiva, a diferencia de la excepción de caducidad, no se aplica de oficios, es la parte quien tiene que ponerla, y si de repente la parte no lo pone, la parte demandada me refiero, no lo pone, podrá el proceso continuar. Bien, también tenemos la excepción de convenio arbitral, traje también láminas sobre las defensas previas, que se las dejo como láminas, porque ya nos ganó el tiempo. Pero quiero irme a las últimas láminas, el trámite de las excepciones, las defensas previas están acá, algunas previstas en la legislación nacional y que también están en el derecho comparado según búsqueda que hice hace algunos años que estuve estudiando este tema, beneficio de partición, sustanciación de las defensas previas que se sustancian de modo similar a las excepciones en cuaderno separado, efectos del amparo. Apreciaciones finales. Acá quiero detenerme, ya como manera de cierre de esta exposición, a la que ya me pasé el tiempo también. En la línea de lo que se ha intentado tratar en este tema, yo voy a afirmar, como cierre de exposición, que no puede existir un debido proceso sin que se respeten las garantías constitucionales que le son aplicables. Y este respeto a las garantías constitucionales deben ser garantizadas por los órganos judiciales, que son los que desarrollan el proceso, sobre reglas preestablecidas que hagan que el proceso civil sea considerado uno regular. Además, el derecho constitucional debe ser entendido como uno que permite que cualquier interpretación que se oriente a establecer la existencia o no de un debido proceso se resuelva siempre a favor de la tutela efectiva a la que aspiran los justiciables. Tenemos también que ver proacción ante la duda frente a si amerita o no una admisión de demanda, una admisión de proceso para dar respuesta judicial. Ante la duda debe preferirse la admisión y tener en cuenta además que ningún derecho constitucional es absoluto, por lo que cualquier circunstancia que evidencie o que intente evidenciar un impedimento de acceso a la justicia debe ser desterrado, porque si hay un conflicto, lo mejor es solucionarlo. En tanto no hay autocomposición, hay que ir al órgano de heterocomposición y ese órgano da respuesta. No hay nada peor que dejar incontestado un conflicto, porque ese conflicto puede agrandarse, puede generar situaciones gravosas, y eso no es lo ideal. Finalmente me quedo con un pensamiento, ¿no? O me despido temporalmente con un pensamiento. Este pensamiento es de Rick Warren, en un librito que lo leí hace algún tiempo, Una vida con propósito. No es suficiente seguir aprendiendo más y más. Debemos poner en acción lo que conocemos y poner en práctica lo que proclamamos creer. Impresión sin expresión causa depresión.
el estudio sin servicio conlleva a un estancamiento espiritual. Todo lo que estudiemos, todo lo que aprendamos, todo lo que queramos saber y lo que podamos interiorizar, en nuestro caso, quienes hacemos justicia, debemos orientarlos hacia la búsqueda de esta tan reiterada paz social y hacia la intención de que nuestras comunidades, nuestras sociedades sientan que los servidores públicos, sientan que los poderes del Estado están a su servicio. Porque finalmente somos servidores públicos y tenemos que orientarnos a la satisfacción de las necesidades sociales dentro del marco, por supuesto, de la ley y de la Constitución. Agradezco nuevamente esta oportunidad, disculpo por los 10 minutos que me he pasado y me quedo a disposición. Yo la leo. Dice, si me puede ejemplificar el principio de adquisición. Bien, el principio de adquisición, exactamente, el principio de adquisición está estrictamente vinculado con la prueba. Y quiere decir que el proceso adquiere para sí, interioriza para sí a la prueba aportada por las partes, hace suya a la prueba y sirve para el proceso. Eso quiere más o menos decir, ¿qué significa en términos de ejemplificar? Si una declaración testimonial es ofrecida en el proceso civil y es actuada, forma parte ya del proceso civil y sirve para resolverlo. Esto es, el proceso civil se apropia o adquiere, en términos más técnicos, adquiere esa prueba para el proceso y con ella se va a poder resolver la pretensión planteada por las partes. Como también puede adquirir el proceso una prueba de exhibición, como también puede adquirir el proceso un documento porque ha sido presentado para él y se adquiere para él con la finalidad de que sirva como elemento de resolución de la causa. Dije también sobre este tema que aun cuando el principio de adquisición tiene esa orientación de adquirir para sí las pruebas que las partes ofrezcan y las que se actúen, cierto es también que esas pruebas que forman parte de un expediente pueden más adelante ser ofrecidas como prueba en otro proceso si es que son útiles para resolver ese otro proceso. Y en ese caso, miren ustedes cómo el principio de adquisición se puede también trasladar al otro proceso, pero ya no como prueba individual, sino como prueba conjunta respecto de las demás pruebas que se han dado en ese proceso y que se solicitan como prueba en otra causa. Eso más o menos en resumen lo que nos quiere decir la doctrina sobre el principio de adquisición. Bien, veo otra pregunta por acá también. Sí, veo otra pregunta que dice, ¿cuáles serían los efectos de la falta de aplicación de alguno de los principios procesales? Bien, esto está vinculado, la falta de aplicación de los principios procesales está estrictamente vinculado también con las nulidades procesales. Podemos afirmar al principio que la inobservancia de algunos de estos principios procesales debería generar la nulidad de lo actuado en el proceso. Esto es, por ejemplo, si el juez, inaplicando el principio de congruencia o el principio de fijación por las partes del tema decidendum, dicta una sentencia resolviendo algo no pretendido, la consecuencia sería, al no haber aplicado ese principio procesal, sería la nulidad de la sentencia. Sin embargo, si hablamos del principio de inmediación, podríamos pensar de que no siempre la falta de inmediación va a generar nulidad procesal. Y ahí dije el empalme con las nulidades procesales porque solamente se debería declarar nulo un proceso cuando la nulidad sea trascendente. Entonces, la respuesta que yo daría sería la siguiente. Como regla general, la inobservancia de un principio procesal dentro del proceso civil debe generar la nulidad del actuado hasta la etapa que corresponda.
y como excepción a esa regla general, que la nulidad no sería viable si el vicio denunciado no es relevante o trascendente, como le llamamos acá en el Perú. Esa sería mi respuesta. Gracias por la pregunta. ¿Esa nulidad se resolverá siempre en segunda instancia? No, no siempre en segunda instancia. Existe la posibilidad de que el juez corrija sus propios errores. Eso es cierto. Y si no lo hiciere, bueno, en la segunda instancia eventualmente sí podría actuar, y si el vicio es insubsanable o trascendente, podrá así declararlo. Pero la primera opción para resolver ese asunto, esa situación, puede correr a cargo del mismo juez que habría incurrido en esa omisión. Los asistentes, tenemos por ahí... Hay una pregunta interesante aquí. Hay una pregunta interesante. Dice, la aplicación del principio de buena fe y probidad procesal es aplicable en el ámbito procesal civil. Como principio no, pero sí como regla de conducta que puedan, ante la evidencia de la no actuación con probidad o buena fe, den lugar en principio a la imposición de sanciones por parte del juez y eventualmente a la declaración de un fraude procesal. ¿Ya? Entonces, esa es cuando nuestra legislación habla de lealtad, probidad y buena fe, le agrega la lealtad a nuestra legislación, lo hace en función a generar conductas apropiadas por parte de aquellas personas que intervienen en el proceso, bajo sanción o bajo apercibimiento de ser sancionadas con básicamente multas. Pero si esta falta de buena fe ya está rodeado de un ámbito de dolo, un ámbito voluntario, de hacer daño, de generar situaciones falsas para conseguir algún tipo de beneficio, eso sí puede dar lugar a una declaración de fraude, y eso sí puede judicializarse. Tenemos en nuestro país, en el Perú, en nuestro código, en nuestro proceso civil, tenemos una pretensión de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, ¿ya? Que justamente se genera cuando se afirma que un proceso se ha resuelto mediando fraude, sea de la parte, una de las partes, o sea de la parte con el juez también, ¿no? Se advierten situaciones anómalas y son advertidas después que termina el proceso. Existe el camino en el proceso civil, repito, de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, que tiene que ver justamente con la pregunta que hace la doctora. La necesidad de que la conducción de las partes dentro del proceso sea con rectitud, con lealtad, con responsabilidad, con transparencia y todas las demás virtudes que toda persona debe desarrollar en su vida y también, por supuesto, en el proceso. La nulidad de cosa juzgada fraudulenta, sigue el doctor Fernando, ¿no? Es un proceso aparte, es un proceso civil que se tramita en la vía de conocimiento, la llamamos acá, que amerita audiencias como cualquier proceso civil, que amerita la actuación de pruebas y que amerita sentencias, y que incluso puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la República en vía de casación. Es un proceso como cualquier otro, en el cual se pretende probar la existencia de fraude, un fraude civil, ¿Y qué va a generar? ¿Cuál es la consecuencia de eventualmente declarar fundada una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta? Es anular el proceso en el cual se generó esos actos fraudulentos, ¿no? Esa es la consecuencia. Sí, en el correo que tengo el licenciado José Mauricio, voy a tratar de enviar algunas sentencias vinculadas con nulidad de cosa juzgada fraudulenta.
sin perjuicio de invitarlos a que ingresen a la página web del Poder Judicial Peruano, que es www.pj.gov.pe, y allí van a encontrar ustedes un link de jurisprudencia sistematizada. ¿Ya? Ya con esto de la informática tenemos acceso a sentencias, y allí van a encontrar también sentencias civiles, y dentro de las civiles un rubrito, una parte que se vincula a nulidad de causas juzgadas fraudulentas. No hay muchas, debo reconocerlo, pero alguna encontrarán. Y sin perjuicio de eso, reitero mi compromiso de buscar algunas y enviarlas al correo del licenciado José Mauricio, para que sean evaluadas por ustedes. Sí, esa es la página. Está perfecto, está bien. Ese es. Muy bien. Sí, por supuesto. Sería muy interesante. Muy amable de su. Yo voy a buscar una, como repito, sin prejuicio de que ustedes puedan hacer la búsqueda. Bien, si no hay más interrogantes, vamos a dar por cerrada la sesión. Agradeciendo al doctor Ulises Gallo. Vamos a dar un espacio breve para que tenga algún tipo de conclusión sobre el tema. Bien. Bien. Bueno, agradezco nuevamente esta posibilidad de participar vía videoconferencia con ustedes, amigos de El Salvador. Reiterar la necesidad de que los que hacemos justicia garanticemos que el proceso civil y cualquier otro proceso se desarrolle siempre entre los cánones constitucionales, y aspirar a que este camino correcto que deben seguir los procesos en procura de resolver los conflictos generen la tranquilidad social que todos nuestros países necesitan. Creo que está en la mano de todos, es solo voluntad, es solo esfuerzo, es compartir más de pronto, intercambiar ideas, intercambiar materiales y siempre estar dispuestos a servir a quienes requieren nuestros concursos, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, ¿no? Eso es todo. Gracias.